hemos tenido la fortuna de tener como invitado a Miguel Rocha Vivas. Es un profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es uno de los investigadores más importantes, más rigurosos que tenemos sobre lo que podemos llamar literaturas y culturas indígenas en Colombia. Queremos empezar entonces preguntándote cómo empieza tu trabajo investigativo sobre estos asuntos tan importantes para un país como Colombia. Por un lado, como la lectura temprana, por mi cuenta de algunas obras como la de Ernesto Cardenal, Los Cantares Mexicanos, del trabajo de Ángel María Garibay y Miguel León Portilla. Fueron trabajos que fui encontrando por mi propia cuenta y que fui como incorporando mis estudios literarios en una época en la cual se negaba que existiera esto. Por otro lado, digamos que el momento más clave quizás es hacia el 96, 97, finales del siglo XX, cuando me encuentro en Tabanoc, en el Putumayo, en el Alto Putumayo del Valle de Sibundoy, con los médicos tradicionales del pueblo Kamsá. Y allí, en esos encuentros, pues con la palabra, la medicina tradicional, se descubre como un universo muy profundo que realmente habita lo profundo realmente del país, en realidad, las raíces culturales, lingüísticas, medicinales. Entonces, esa conexión como con los médicos, esa admiración, me va llevando luego como también el interés de poder aportar un poquito como en el conocimiento de estos saberes, de estos pueblos, generar diálogos interculturales, porque siempre que uno encuentra algo que vale la pena y que es muy profundo y necesario dar a conocer, pues encontrar la manera de que otras personas puedan conocerlo, valorarlo y apreciarlo, porque pues aún hoy en día sigue siendo un conocimiento, una palabra pues olvidada, como diría Salamea, no solamente de la memoria colectiva, sino también del tú a tú. Mostraste ya un mapa de la presencia de estas culturas, de estas literaturas, y algo que muy poderoso era las distintas formas de narrar que nos enseñan estas culturas y que hacen parte, dijéramos, de nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles, que son 500 años. Pues ese mapa del que tú hablas es un mapa que fue diseñado en la primera década del siglo XXI. A ese le dedico el primer capítulo del libro Mingas de la Palabra, que fue mi trabajo doctoral, porque era pues una construcción muy interesante de reimaginar el país desde las escrituras propias de muchos pueblos indígenas, entonces el tejido, la cestería, la pintura rupestre, bueno, todas esas formas de escritura que no son alfabéticas, pero que se pueden complementar para narrar visualmente el país. Era el primer mapa que yo veía diseñado por el movimiento indígena del país. Era un mapa que visualmente era un símbolo, ¿no? Que, por ejemplo, uno ve el suroccidente colombiano, la huifala, la bandera de múltiples colores, la bandera arcoíris, y uno cuando ve eso sabe que esa bandera se extiende desde el suroccidente colombiano hasta Argentina, por los Andes. Pues es un mapa que respeta como los límites actuales del Estado-Nación, pero al mismo tiempo los desborda por los llanos orientales, por el Caribe, por el Atlántico. Entonces pues la Amazonía es muy, muy interesante. Tú decías que había que tener una visión muy, muy amplia para hoy poder elaborar todas esas manifestaciones que se dan alrededor de esas literaturas. Claro, es que son unos campos textuales, ¿no? Entonces uno puede decir textos nativos, como dice Betty Osorio, o literaturas otras, como dice Bendezú, o literaturas indígenas, como se suele decir en México. Lo que hay es campos textuales, y en esos campos textuales hay personas indígenas y no indígenas que participan en el proceso de selección, de edición, de escritura, de una frontera entre la etnografía y la escritura literaria. Entonces ahí hay que pensar cómo también muchas personas que han coparticipado de esa escritura también tienen un lugar en ese espacio de lo multiétnico. Entonces habría que tener una visión un poco más abierta, porque si nos cerramos una cosa exclusivista indígena, esto no responde a la realidad, aunque obviamente lo interesante es que sea unas literaturas o una escritura donde los principales protagonistas son justamente personas que se autorreconocen o que son padres de estos pueblos.